Hola amigos y gente de YouTube, Dios siempre he querido decir eso jaja xd, pero bueno volviendo al video, navegando por YouTube me topé con este video. La estúpida moda de admirar a los dictadores. La idea central que planteaba el tipo del video era la gente ha visto cómo el gobierno siempre les ha fallado, y creen que la dictadura no pasaría esto. Obvio el chabón pues no estaba de acuerdo y es válido, pero el día de hoy vengo a tirar factos, el tema es muy interesante y no es tan obvio por mucho que pueda parecer. Así que antes que salgan y digan entonces dices que la dictadura es buena, traten de entender el video, porque insisto, el tema tiene muchos matices, más de los que tengo el tiempo para contar. Para empezar, la premisa del video era que la gente admira dictadores. O bueno, pregunto yo, ¿realmente es eso lo que la gente admira? Porque siento que el video responde esta pregunta demasiado rápido y cae en, la gente admira a los dictadores porque está cansada de la democracia. Y sí, probablemente haya algo de verdad en eso. Pero creo que el fenómeno es muchísimo más complejo. Para empezar, habría que dejar de usar las palabras como si fueran argumentos y explicar qué entendemos exactamente por dictadura. Porque una dictadura, en sentido político, es la concentración del poder en una sola persona o grupo. Punto. No significa automáticamente gobierno largo. Y aquí aparece algo curioso. No existe realmente una palabra para describir un gobierno que pueda mantener un mismo proyecto nacional durante 20 o 30 años sin que cada 4 o 6 años llegue otro a cambiarlo todo. Lo más parecido sería un estado de partido único o un sistema con enorme continuidad política. Y creo que ahí está la confusión. Porque sospecho que mucha gente no admira la represión. No admira la censura. No admira las desapariciones. No admira los fusilamientos. Lo que admira es la idea de un gobierno que pueda planificar a largo plazo. Y que parezca tener un rumbo. Y esas son dos cosas completamente distintas. Y abro el tema de gobierno de larga duración porque uno de los mayores problemas de muchas democracias modernas es precisamente el tiempo. 4 años. 5 años. 6, si tienes suerte. Eso rara vez alcanza para transformar un país. ¿Entienden? Transformar jeje. Bueno ya, un presidente necesita resultados rápidos, porque la siguiente elección no espera. Entonces aparecen los incentivos, la gente quiere resultados a la de ya. Obras visibles. Programas populares. Medidas que generan aplausos hoy, aunque generen problemas mañana. Porque el poder quiere mantenerse. Y si dedicarte a una reforma que tardará 20 años significa perder las próximas elecciones, pues muchos simplemente no lo hacen. Piensa en el cambio climático. ¿Por qué tantos gobiernos hablan de él, pero hacen tan poco? Porque los beneficios reales quizá los vea otro presidente dentro de 15 años. Quien se llevará el crédito. Pero el costo político lo pagas tú hoy. Así funciona el incentivo electoral. Incluso Maquiavelo entendía que gobernar no era solamente tener buenas intenciones. Gobernar también implica tomar decisiones difíciles para conservar el Estado. Ahora bien, yendo a las dictaduras, no estoy defendiéndolas. Pero tampoco voy a pedir disculpas por decir algo que históricamente ocurrió. Muchos de los procesos de modernización más acelerados ocurrieron bajo gobiernos autoritarios. No todos. Ni mucho menos significa que todas las dictaduras desarrollen un país. Porque también existen dictaduras profundamente incompetentes. Ahí está Nicaragua con Ortega, un autoritarismo que traicionó los ideales de su propio partido y movimiento. Pinochet, con una crisis económica tardía, durante la crisis de 1982. También existen casos donde las sanciones internacionales complican muchísimo el análisis, como Venezuela, donde separar los errores internos del impacto externo no siempre es sencillo, ya que sufre de un bloqueo / embargo, depende a quién le preguntes. Pero la historia está llena de matices. E ignorar los ejemplos incómodos tampoco ayuda. Así que vamos con el otro lado. China pasó, en pocas décadas, de ser uno de los países más pobres del planeta a convertirse en la segunda mayor potencia económica. Burkina Faso, bajo Thomas Sankara, impulsó campañas masivas de alfabetización, vacunación y autosuficiencia agrícola. El porfiriato, por mucho que lo critique, modernizó profundamente la infraestructura mexicana, aunque al mismo tiempo concentró riqueza, reprimió la oposición y dejó enormes desigualdades. Nada de eso convierte automáticamente a esos gobiernos en buenos. Pero tampoco desaparece porque nos incomode admitirlo. La historia no funciona por simpatías. Y esto tampoco es algo nuevo.
Los romanos ya lo habían pensado hace más de 2000 años. Cuando Roma enfrentaba una crisis grave, nombraba un dictador temporal. No porque odiaran la república, sino porque entendían que, en ciertas circunstancias, tomar acciones era más importante que debatirlas eternamente. Quizá el ejemplo más famoso sea Cincinato, quien recibió poderes extraordinarios, resolvió la crisis y, en lugar de quedarse gobernando, volvió a trabajar su tierra. Muy distinto a la idea moderna del dictador que jamás quiere abandonar el poder. Curiosamente, en contraposición, hoy pareciera que muchos sistemas democráticos viven en campaña de debate permanente. Un gobierno construye. El siguiente destruye. El siguiente vuelve a empezar. Y así sucesivamente. ¿Se acuerdan lo que dijimos de Maquiavelo? Gobernar también implica tomar decisiones difíciles para conservar el Estado. Pero, el problema aparece cuando conservar el poder termina siendo más importante que gobernar bien. Aquí aparece otra pregunta incómoda. La democracia garantiza que la mayoría decida. Pero, ¿la mayoría siempre tiene razón? No. Y probablemente nunca la ha tenido. Y esta crítica no la inventé yo. Platón ya desconfiaba de la democracia ateniense porque creía que el pueblo podía dejarse llevar por demagogos que pinche palabra xddd, y terminar eligiendo a quien mejor hablara, no necesariamente al más competente. Siglos después, John Stuart Mill también planteó un problema parecido. Una mayoría puede terminar oprimiendo a las minorías. Lo llamó la tiranía de la mayoría. La democracia no elige necesariamente la mejor decisión. Elige la más popular. Son cosas distintas. Y si eso incomoda, basta recordar que hace no mucho tiempo la mayoría apoyaba ideas que hoy consideraríamos completamente inaceptables. La tierra plana, el cigarro saludable, el apoyo a la homofobia, el racismo o el machismo, incluso hoy en día sigue habiendo quien apoya estas ideas. La historia está llena de mayorías equivocadas. Y entonces surge otra pregunta políticamente incorrecta. ¿Todos los votos deberían valer exactamente lo mismo? John Stuart Mill llegó a proponer que las personas con mayor educación tuvieran más de un voto. Hoy esa idea nos parece profundamente antidemocrática. Pero la pregunta sigue viva. Si exigimos preparación para operar a una persona o para pilotar un avión, ¿por qué no exigimos ningún estándar para decidir el rumbo político de un país? Ojo, no estoy diciendo que haya que quitarle el voto a nadie. Estoy diciendo que la pregunta existe, y lleva siglos discutiéndose. Y da para un video entero: narrativas políticas, medios de comunicación, educación, estándares políticos, cultura, efecto halo, incluso alimentación. Pero ese es tema de otro pinche perro video. Y luego está el tema de la libertad. Porque aquí también usamos una palabra enorme como si significara una sola cosa. Todo el mundo dice: en una dictadura no hay libertad. En China no hay libertad. Bueno, depende de qué entiendas por libertad. El filósofo Isaiah Berlin explicaba que existen, al menos, dos formas muy distintas de entender la libertad. La libertad negativa, que básicamente significa que nadie interfiera contigo. Y la libertad positiva, que consiste en tener las condiciones reales para poder desarrollar tu vida. Esto muy en resumen. Dicho de otra forma, una cosa es que el Estado no te impida hacer algo. Otra muy distinta es que realmente tengas los medios para hacerlo. Ejemplo A. Yo quiero un Ferrari, una cosa es que nadie me impida poder comprarlo y otra cosa es tener los medios para poder comprarlo, o sea el money. Si por libertad entiendes poder criticar al gobierno, crear un partido político o publicar cualquier opinión, entonces sí, China tiene muchas menos libertades que Estados Unidos. Pero si por libertad entiendes poder caminar de noche sin miedo, tener acceso a educación gratuita, hospitales asequibles, transporte público eficiente o mayores oportunidades materiales para construir un proyecto de vida, entonces la conversación deja de ser tan sencilla. Cada sistema presume las libertades en las que sale mejor parado. Estados Unidos te permite criticar al presidente, bueno, a veces, jajajaja xd, y China probablemente tampoco, lol, pero tampoco puedes reducir toda la idea de libertad únicamente a la posibilidad de insultar al gobierno. La libertad también depende de las condiciones reales que tienes para vivir. Aunque a muchos les arda. Y esa discusión lleva décadas abierta entre filósofos y politólogos. El economista y filósofo Amartya Sen fue todavía más lejos. Decía que la verdadera libertad no consiste únicamente en que la ley te permita hacer algo. Consiste en que realmente tengas la capacidad de hacerlo.
Porque de poco sirve ser libre para estudiar medicina si naciste en un lugar donde jamás podrás pagar una universidad. Y ahora que hablamos de libertad, hablemos de qué hacemos nosotros con ella. Y aquí la parte más incómoda. Nosotros, los votantes. En Colombia, un candidato, más específicamente Abelardo de la Espriella, ganó la presidencia con un proyecto de gobierno de 3/4, incluyendo portada e ilustraciones, lol que cague de risa. Y lo más cagado, la gente lo votó porque sonaba bien, no porque fuera bueno. ¿De quién es la culpa? También nuestra. Queremos que nos resuelvan la vida, pero no investigamos, no contrastamos, nos quedamos con el TikTok de 30 segundos. Y si te hablo a ti, cabrón, que estás viendo esto, y a los demás. ¿Cuántos leímos el plan de gobierno de algún político? Casi nadie. Entonces, cuando hablamos de que la gente admira dictadores, están admirando líderes fuertes o comprando discursos bonitos porque no tienen tiempo o interés para investigar. Entonces, ¿la gente realmente admira las dictaduras? Yo no creo personalmente. Creo que lo que muchas personas admiran es otra cosa. La continuidad y el rumbo. El sociólogo Max Weber hablaba de la autoridad carismática. Personas que logran que millones confíen en ellas más allá de las instituciones. Quizá por eso muchos líderes autoritarios generan tanta admiración. No solo gobiernan. Encarnan la idea de que alguien, por fin, tiene un rumbo claro. Y aquí abro la puerta a otro video sobre cómo detectar discursos manipuladores. Porque los políticos no solo gobiernan, también te cuentan una historia, te dicen quién es el bueno y quién el malo. Apelan a tu miedo, orgullo y esperanza. Y si no tienes herramientas para detectarlo, caes. Pero eso es para otro video. Volviendo al tema, la democracia, al menos como funciona en muchos países, da la impresión de avanzar 2 pasos, y retroceder otros 2 cada vez que cambia el partido en el poder. Eso no significa que la solución sea concentrar todo el poder en una sola persona. Porque la historia también demuestra que, cuando un dictador resulta incompetente, el daño puede ser catastrófico. Sin oposición. Sin contrapesos. Y sin forma pacífica de corregir el rumbo. Como diría Francis Fukuyama, la pregunta es cómo construir un Estado que sea capaz de hacer cosas, pero que también tenga límites para no abusar de su poder. Porque un Estado débil genera caos. Pero un Estado demasiado fuerte también puede convertirse en una amenaza. Yo no creo que la respuesta sea repetir como mantra o dogma que democracia igual buena y dictadura igual mala, como si con eso ya hubiéramos entendido el problema. La democracia no es un bien en sí mismo. Es un mecanismo para organizar el poder político. Y como cualquier mecanismo, tiene ventajas, defectos e incentivos propios. Si de verdad queremos entender por qué algunas personas sienten admiración por ciertos líderes autoritarios, primero hay que dejar de caricaturizar sus razones. Porque, muchas veces, no están pidiendo menos libertad. Están pidiendo algo que sienten que sus democracias ya no les ofrecen. Bueno, hasta aquí el video de hoy, tengo que ser honesto. Este video se queda corto. Me faltaron muchas cosas. Me faltó hablar de la democracia iliberal, esos sistemas que se llaman democráticos, pero que en la práctica limitan libertades, controlan medios y persiguen oposición, todo con el rostro amable de las elecciones. Me faltó hablar de cómo muchos gobiernos democráticos usan mayorías artificiales, decretos, o estados de excepción para aprobar leyes que ni siquiera la gente quiere, y que muchas veces van en contra de las libertades individuales. Me faltó hablar de cómo el poder, cuando no tiene contrapesos reales, se vuelve peligroso, tanto si se llama dictadura como si se llama democracia. También me faltó hablar de la crítica más vieja de todas. Que nuestra democracia, la que tenemos, no es más que una oligarquía con disfraz. Porque es según esto una democracia representativa. Oh bueno, eso dicen. Porque ya me dirás tú a quién carajos representa el Kanye West. Así que pregunto, ¿realmente nos representa? ¿O representa a los que financian campañas, controlan medios y escriben las leyes entre bastidores? No lo sé. Oh bueno, sí, pero eso es otro video. Solo déjenme decir esto. Si la democracia fuera un juego de mesa, la mayoría de nosotros ni siquiera estaríamos sentados en la mesa. Estaríamos viendo cómo otros mueven las fichas por nosotros. Pero bueno, y luego nos preguntamos por qué la gente busca alternativas. Y ahora sí ya me voy, pinche bola de demagogos maquiavélicos, se la lavan y no la cara. Ahí nos vemos.